40 años formando personas presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en elmostrador.cl en este jueves 19 de octubre y lo hacemos de la mano de este libro que quiero mostrarles en pantalla. Aquí está. Es el libro de un gran investigador policial, un aporte indiscutido a una serie de causas de investigaciones judiciales y se llama La implacable verdad policial. La apasionante investigación del detective que descubrió al grupo más secreto y letal de la DINA. Es un trabajo notable, absolutamente necesario de leer para las antiguas y nuevas generaciones. Y quiero pasar a presentar a su autor, pues, que ya tenemos en línea, Nelson Joffre, ex policía, prefecto de la PDI. Nelson, gracias por estar con nosotros esta mañana. A usted, pues, Mirna, muchas gracias por la invitación y estoy a su disposición con relación a este nuevo hijo, este libro. Totalmente. Oye, para que no se entienda mal, nosotros nos tuteamos porque nos conocimos precisamente, así que tuteame por favor, porque si no la gente va a decir que estoy siendo poco respetuosa contigo. Lo que pasa es que nosotros nos conocemos, voy a hacer la aclaración, porque trabajamos juntos mientras yo era periodista de Informe Especial en una serie de reportajes de investigación por aquellos años, ¿no es cierto?, por los 2000. Bien, quiero partir preguntándote, Nelson, lo primero que quiero despejar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de verdad policial y cuál es la diferencia con la verdad jurídica o la verdad judicial? Gracias. Mira, yo creo que lo primero que me gustaría resaltar es que había una mochila, había una tremenda carga de información que manejaba a lo largo de mis años que dediqué a todos estos casos quizás emblemáticos en violación a los derechos humanos, y era importante entregar esa información, porque esta es parte de la historia país. Y hay cosas que son inéditas que las manejaba uno policialmente, que no están en los procesos judiciales. Entonces, esta es la verdad policial. Ese es el espíritu, ¿cierto?, del título, porque son cosas inéditas que solamente las maneja el policía a raíz de los tantos largos años que uno fue investigando, entrevistando, descubriendo, encontrando medios de prueba, etcétera, etcétera. Claro, y en ese aspecto, por eso te pregunto, porque cuando nosotros hablamos de casos tan emblemáticos y vamos a entrar en detalles como el caso Frey, ¿verdad?, o el caso de Ríos, tú puedes hacer una gran investigación, tú puedes tener mucho material, puedes entregarle a la justicia, ¿no es cierto?, todo aquello que conforma el caso y sin embargo, no es lo mismo que puede llevar a un juez, ¿no es cierto?, a tener la convicción de que se trata de un delito, un crimen, o de que tal o cual persona efectivamente está involucrada directamente en ese hecho, ¿no? Así es. Bueno, el policía, ¿cuál es la particularidad en este libro? Es que queda en evidencia de que el detective tiene también su autonomía, ¿cierto? Su opinión propia, sustentada en la ciencia, en la investigación, en todas las herramientas que puede tener un detective para ya también llegar a esa verdad policial. Ya, el policía lo que tiene que hacer es reunir los medios de prueba, todos los antecedentes, y el juez es el que aplica, ¿cierto?, le da un nombre y un apellido, ¿cierto?, a los hallazgos policiales. En eso se basa en el libro, los hallazgos, los medios, ¿cierto?, que uno recoge, ¿cierto?, a través de tantos años, porque hay mucha dedicación. Investigar para atrás de hechos de 20, 30 años atrás no es lo mismo que un caso reciente. Claro, Nelson, mira, tú dices lo siguiente, mi tarea fue quitarles la impunidad, descubrir a sus autores, conseguir las pruebas y ponerlos a disposición de la justicia. Nos llevó muchos años llegar a la verdad policial en un conjunto de casos en los que no dejar evidencias fue un patrón de conducta. Ahí me quiero detener, porque lo más difícil
no es solo que no hubo colaboración de aquellos que participaron en crímenes horrendos. Lo más difícil es que como no dejaron rastros en muchos de ellos, fue muy complejo para ustedes como policía lograr determinar. Entonces, quiero que entremos ahí y por eso quiero también saber de qué manera se ideó una estructura que permitía no dejar rastros. Bueno, aquí investigamos a un aparato estatal, con recursos, con medios, con tecnología, con todo, digamos, blindados, ¿cierto? Y contra esa adversidad tuvimos que nosotros investigar. Un reducido equipo de detectives abocados y con esta tremenda responsabilidad, logramos llegar a puerto, y estos son los diferentes casos que están plasmados en este libro. Pero usted, Mirna, usó un término, impunidad. Solamente por el breve tiempo voy a usar un solo ejemplo que para mí es emblemático en tema de impunidad. Año 1993, estábamos en plena investigación con un juez del máximo tribunal de nuestro país, me refiero al juez don Adolfo Bañados Cuadra, investigando el caso Letelier, y en el año 93, como decía recién, logramos obtener muy rápido la confesión de un autor de un crimen, que me refiero al de Carmelo Soria Espinosa, con todo el aparataje. Y fue impactante también para nosotros porque nos cambió la historia del país. Nosotros estábamos acostumbrados a investigar otro tipo de homicidios, pero aquí había todo un cuerpo, ¿cierto?, de agentes, ¿cierto?, todo bien planificado, todo estaba bajo tierra. Y este hallazgo, este testimonio, esta confesión de este agente, logramos saber rápidamente lo que sucedió. Esto el ministro Bañados se lo da a una ministra, a la Corte de Apelaciones, ministra Violeta Guzmán Farre, y ella, juntos, ¿cierto?, con el equipo detective, comenzamos a interrogar a todo este aparataje, que era una brigada que nadie la conocía, ni siquiera dentro de la DINA se conocían. Era la DINA exterior, más cercana al general Pinochet. Era una unidad de exterminio de personas. Y cuando estábamos en plenitud investigando, vino la justicia militar a través, ¿cierto?, por supuesto, de todo un cuerpo de apoyo, me refiero la auditoría, el DINE, del ejército me refiero, con todas sus letras, y le arrebatan la causa a la ministra y se va a la justicia militar. Y ahí quedó. Después la justicia hizo lo suyo. ¿Qué es lo que hizo? 2 veces se aplicó ley de amnistía, me refiero al ministro de la Corte Suprema, Eleodoro Ortiz, ministro Marco Liberinqui, sucesivamente, y ahí quedó en el congelador del Poder Judicial esta causa. Año 2004, nuevamente ese reducido equipo de detectives logramos establecer la maldad que hizo esa justicia militar. Falsificó los testimonios de todos sus autores, falsificaron las firmas, y ahí quedó guardada la causa bajo tierra. Y logramos establecer todo eso. Hace unos días atrás logramos conocer una nueva resolución de la Corte Suprema donde sancionan definitivamente a esos autores, varios de ellos ya fallecidos, Jaime Lepe, Delmas, entre otros. Y lo curioso, que yo ya retirado después de más de 30 años que habíamos investigado este episodio, y 44 años aproximadamente de ocurrido ese hecho, la resolución de la Corte Suprema no tiene nada nuevo de lo que había investigado en el año 1993. O sea, los mismos hechos que investigamos ese año, aquí ya deciden resolver, ¿cierto?, y se condenan. Por eso el título del libro se llama La verdad policial. Se distancia de la verdad judicial. Aquí no tenemos atenuante ni agravante, nada. La verdad policial es una sola y fue descubierta en este caso, que para mí es uno de los casos más emblemáticos de impunidad, en el año 1993. ¿Ese caso te refieres al caso Soria, Nelson? Exactamente, en el caso de Carmelo Soria Espinosa. Así es. Ya, y ahí es que tú dijiste, ¿no? Porque el libro precisamente señala cómo se descubrió, cómo descubriste y cómo descubrió tu equipo al grupo más secreto y letal de la DINA. ¿Cuál fue ese grupo más secreto y letal de la DINA? Después fueron sumándose otros episodios, otros casos. Esta era una brigada que dependía directamente de la DINA, ¿cierto? Era un brazo de la DINA, pero no utilizaban los cuarteles que utilizaban todos los que conocemos de la DINA. Estos usaban residencia, departamentos, barrio alto, eran grupos selectos.
Para el 11 de septiembre, cuando el general Pinochet asume, ¿cierto? Llega un equipo de comando de la Escuela de Paracaidismo de Peldehue, y un grupo se va directo a la casa del general Pinochet, quienes lo levantan y lo acuestan, por decirlo de alguna manera, y el otro grupo es el grupo letal, Brigada Mulchen, con todas sus letras. Esa trabajaba directamente, ¿cierto?, en otros recintos, dependían directamente del general Pinochet, pero su brazo, digamos, el instrumento que utilizaban era el Manuel Contreras. Están ligados a Michael Taulen, ¿cierto?, a Eugenio Berrío. En esa parte ellos funcionaban. ¿Qué hacía este grupo? ¿Por qué era tan letal? Tan secreto porque están vinculados al caso Prat, todo lo que es DINA exterior son eliminación de personas que a la única persona que le podía interesar era el general Pinochet. ¿Quién más podía atentar contra Letelier? ¿Quién más podría estar interesado en atentar contra Bernardo Leighton en Roma, Italia? Al general Prat en Buenos Aires, que fue el primer caso, ¿cierto? A Carmelo Soria. Son ciertas personas, autoridades que fueron en su momento, que le hacían ruido y incomodaban al general Pinochet. Y este grupo era el encargado, ¿cierto?, de actuar en esto. La DINA exterior, pero dentro de la DINA exterior hay una estructura que era muy poco conocida, y dentro de esa está la Brigada Mulchen. Ahí está Michael Taulen, está Berrío. Claro. Nelson, tú en el libro señalas me pareció súper interesante cuando tú hablas de un profesor que tuviste, ¿no?, en la Escuela de Investigaciones. Tú hablas de un prefecto en retiro, Carlos Rodríguez, que decía en las clases que los sitios del suceso hablan, que la sangre habla. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay nada? Porque precisamente lo que tú descubres y tu equipo es el uso de armas químicas por parte de la dictadura. O sea, acá se usó armas químicas no solo contra opositores, sino también contra los propios miembros del ejército que cayeron en desgracia. Entonces, pregunta, ¿qué se hace ahí? ¿Cómo resolviste ese crucigrama que es tan complejo precisamente cuando no hay pruebas? Bueno, ahí está. Eso explica un poco la larga trabajo, ¿cierto?, durante tantos años, porque no es nada fácil. Para que entienda el ciudadano común y corriente, en esos años aparecía gente en el servicio médico legal, causa de muerte, infarto al miocardio agudo. Pero eso no dice nada. A las personas que en esos años le aplicaron, por ejemplo, un arma química que no era conocida por nadie más que solamente por ellos, me refiero al DINE, ejército, ¿cierto? Por supuesto que es la DINA, pero la DINA es ejército, puntualmente, ¿cierto? Eliminaron personas y era imposible, incluso me atrevo a decir hasta el día de hoy, en Chile, si el médico forense no sabe o no le llegan antecedentes de que aquí hubo un producto químico letal, como en este caso sarín, es imposible que lo puedan demostrar. Se confunde, como lo acabo de decir, ¿cierto?, con un infarto al miocardio agudo, pero consecutivo a qué. Eso es lo que yo explico en el libro. Entonces, eso significó mucho trabajo, y a través de las confesiones de testigos que fuimos encontrando personas, logramos conocer de que había un laboratorio secreto militar, ¿cierto?, que estaba dispuesto también con fines para eliminar a sus propios connacionales. En ese caso, quiero ahí entrar en un personaje que es esencial, es decir, tomando en cuenta esta utilización de armas químicas y biológicas, bacteriológicas, en fin. Primero, ¿qué rol juega Eugenio Berríos? Porque antes de Eugenio Berríos hay otro químico, que es Oyarzún, Francisco Oyarzún, que es un químico que entra a trabajar con la DINA y que dice, ¿te acuerdas que yo lo entrevisto en Estados Unidos muchísimos años después, por cierto, y que él se da cuenta que está en un aparato de terror, del horror, y él dice, yo no quiero ser parte de esto, y él propone a Eugenio Berríos. Entonces, ¿cómo entra Eugenio Berríos en esta máquina de exterminio, ¿no es cierto?, usando las armas químicas? Bueno, disculpa. No te preocupes. Bueno, este es el capítulo para mí el más largo, son 23 años,
para haber llegado, ¿cierto?, hasta, digamos, descubrir todo lo que estaba, o casi todo, en su entorno. Claro, Berrío llegó accidental, efectivamente, a este caso, porque el primero que buscan, un científico chileno, hijo de diplomáticos, era un científico en realidad, había estudiado en el extranjero en varias universidades, y estaba en Estados Unidos cuando lo requieren, y llegó a Chile, pero llegó en cierta medida como ocurría con la secretaria de la DINA, todo engañado, todo un subterfugio. Necesitamos esto por esta otra razón, y resulta que cuando él logra fabricar sarín, llega inmediatamente a la casa de Michael Taulen, en Lo Curro, Manuel Contreras, y dice, esto lo vamos a industrializar, nos vamos a llevar esto de tu laboratorio, le dice a Taulen, y lo vamos a llevar a otra parte. Y aquí esta persona se siente muy complicada, habló con sus padres, y dijo, yo me retiro de esto, porque yo no voy a ser ningún asesino en este tema. Y ahí su mejor alumno que tenía la Universidad de Chile era, ¿cuánto se llama? Eugenio Berrío Sagredo, y él, fascinado, que era un fascista, ¿cierto? Se siente un hombre ahí importante, y él continúa con este proyecto Andrea, que se llama, Proyecto Andrea, dirigido por Michael Taulen, y la DINA exterior, ¿ya? Y ahí continúa Eugenio Berrío, es cierto, trabajando con eso, y además es autor de uno de los homicidios que nos tocó investigar, el ex conservador de bienes raíces, Renato León Centeno. Claro, es que es muy importante eso, porque cuando tú analizas por ejemplo, el uso del sarín no deja rastros, se produce, ¿no es cierto?, un ataque al corazón, y en el caso de este conservador de bienes raíces, que lo que pasa es que no quiere inscribir propiedades que la DINA había quitado, les había arrebatado, ¿no es cierto?, a prisioneros políticos, hoy algunos de ellos detenidos desaparecidos. Él se opone a esto y lo matan. Pero ¿cómo es que logran determinar que él había sido asesinado con gas sarín? Porque ningún crimen es completamente perfecto. ¿Por qué en ese caso no lo fue? Justamente porque logramos llegar a personas, tal como lo explico yo, a un agente de la DINA, ¿cuánto se llama? José Remigio Ríos San Martín, que fue la primera confesión. También está la secretaria de Michael Taulen, Alejandra Damiani Serrano, que también ella logró, asustada porque estaba amenazada de muerte. Ella no confiesa al principio, pero después se da cuenta que se estaba metiendo en un tremendo problema, y decidió confesar. Lo que pasa es que la justicia militar, a través del auditor general don Fernando Torres Silva, llevaba una investigación paralela. Después lo descubrimos. Imagínense, con el ministro Bañado investigando un tema, un juez del máximo tribunal, y la auditoría tenía un equipo de abogados que llevaban una investigación de todo lo que nosotros íbamos haciendo. Por eso nosotros nos seguían, no solamente aquí en Chile, nos seguían incluso cuando viajábamos al extranjero, y ellos se iban adelantando a las cosas que íbamos descubriendo, a las cosas que cometía el ejército. Entonces, fue un trabajo de muchos años de pesquisas, pero la verdad las cosas es que por el transcurso de los años era casi imposible demostrar, aunque hubiésemos llevado restos óseos de un cuerpo, un occiso, un cadáver, afuera, era casi imposible encontrar los restos ciertos de sarín, para que se entienda. Era muy difícil, y solamente están las confesiones de los que participaron y qué medios utilizaron para eliminar personas. Claro, yo entiendo además que en esas confesiones se señala que quedó un frasquito, que era donde estaba el gas sarín, queda al lado de el velador, hablemoslo así, de este señor, ¿no es cierto?, que aparece muerto en su departamento. ¿Es verdad eso? Bueno, es tal cual. Bueno, lo que logró Berrío con respecto a Francisco Yarzún, su antecesor, es que él logró tener el sarín en spray. Entonces, él se jactaba con toda la gente, bueno, estaba en un mundo de narcotráfico, prestamista, después con la DINA. Entonces, él andaba siempre con un frasquito en su chaqueta,
en su bolsillo del pañuelo, y cuando a él lo molestaban mucho, lo incomodaban, por ejemplo, los prestamistas, porque estaba tratando de hacer un gran negocio, los amenazaba con eso, dijo, yo te puedo eliminar en 2 segundos. Y eso era cierto, era efectivo, o sea, no mentía. Bueno, y así, o sea, todo su entorno de Berrío, todos sabían lo que había hecho, porque era un bocón, a todo el mundo le contaba lo que él había hecho. Ya, y ahí vamos para cerrar el tema de Ríos, ¿no es cierto? Quiero preguntarte, ¿cómo se entiende que en plena democracia el DINE, que es la Dirección de Inteligencia del Ejército, recordemos que en ese momento, por cierto, Pinochet está de comandante en jefe, mande y haga todo un operativo para asesinar a este hombre que sabía demasiado? Bueno, la deducción que saco policialmente es que quizás era uno de los personajes que más podía complicar a la cúpula, al mando del ejército, por razones obvias, porque él está inserto dentro de la DINA en un grupo que está más cercano al general Pinochet. ¿Ya? No hay que olvidarse de que a la casa de lo Curro en una oportunidad fue el general Pinochet, lo hizo uno de los propios empleados que trabajaba ahí, no uno, sino que más de uno. Entonces, eso es lo que más les complicaba, todo lo que había hecho Eugenio Berrío, ¿cierto? Y las órdenes de quién dependía. Él no tenía ningún problema en declarar, y quiso declarar cuando estaba en Uruguay, pero ya fue imposible, porque ahí se dio cuenta que ya a él no iba a salir más de Uruguay. Entonces, él era lo más cercano al general Pinochet. Yo creo que al general Pinochet le complicaba tener a Berrío sentado frente a un juez. O Eso sea, era lo más... tú dices que él dio la orden para asesinar a Berríos, siendo además el comandante en jefe del ejército en plena democracia. Bueno, el que lee el proceso judicial del caso Berrío va a entender claramente que se entiende tal cual así, no obstante que no declaró, y hay que pensar de que el ministro Madrid en su momento pidió el desafuero para interrogarlo y nunca pudo interrogarlo. Pero se entiende, por ejemplo, la orden para sacar a Berrío de Chile, ¿quién la dio? El general Pinochet. ¿Y quién lo dice? El general Hernán Ramírez Rurangui. Es el único general que ha confesado, bueno, ya está fallecido, pero el que confesó ante el ministro Madrid, ¿cierto?, de quién le dio la orden de sacar a Eugenio Berrío de Chile. Bien, vamos a otro tema que me interesa mucho tocar contigo, que es el caso Frey, porque precisamente el juez Madrid durante muchísimos años, ¿no es cierto?, investigó que se consideraba, que se ha considerado hasta el día de hoy por parte de la familia un magnicidio. De hecho, tú le dedicas parte importante de tu libro a la famosa habitación 401. Para ti, ¿qué hay en esa historia que, de nuevo, verdad policial versus verdad judicial? La verdad judicial determinó que él no había sido asesinado, al menos lo que consigna el último fallo tanto de la Corte de Apelaciones como de la Corte Suprema. ¿Qué pasó para ti? Perfecto. Bueno, a ver, son 9 años y fracción que dedicamos un reducido equipo, el mismo equipo de detectives. Y a ver, aquí yo creo que lo importante es dejar bien en claro. Aquí hubo un fallo de un juez, ¿cierto? Después vino la Corte de Apelaciones que dijo algo distinto, y después la Corte Suprema dijo que las personas, ¿cierto?, eran inocentes, ¿cierto? Vuelvo atrás, el ministro Madrid dijo que era homicidio, y esto partió como los hechos que rodearon la muerte del ex mandatario don Eduardo Frei Montalva, ¿cierto? Y tuvo esa sucesión. Lo que hace el equipo de detective, en definitiva, es reunir antecedentes, ¿cierto?, recopilar información, testimonios, medios de prueba, y aquí principalmente fuimos a la ciencia. Yo quiero destacar eso. ¿Ya? Aquí fuimos a la ciencia, está por sobre opiniones que son importantes, por supuesto, de los médicos, pero la respuesta nunca va a estar en la respuesta de un médico. Es la ciencia la única que tiene autoridad para decir qué es lo que pasó con el paciente Frey. Y en este libro es importante, por eso el título, la verdad policial. Estos son los hallazgos, estos son los indicios, lo que resultó de esta investigación. Bueno, indudablemente el juez es el que resuelve. Aquí resolvieron de maneras distintas, pero la idea es que el lector saque sus propias conclusiones. Va acompañado con un código QR en el libro al final, por el extenso de toda esa investigación, y van informes policiales. Hay testimonios,
que son potentes. Aquí hay una cantidad de episodios que son inéditos. Fíjese que descubrimos todo lo que pasó en esa clínica Santa María durante esos 2 meses, con una seguidilla, hay una línea de tiempo de una serie de episodios que fueron ocurriendo que no son normales. Se trataba además de una persona pública, conocida, un ex mandatario, ¿cierto? Que se pueden interpretar de una manera, pero nosotros, ¿qué es lo que hicimos en este trabajo? Afloramos todas estas cosas, partiendo por la ficha clínica, la escaneamos de forma completa, la ficha de enfermería, exámenes, interrogatorio, y logramos encontrar casi el 100% de todo el personal que trabajaba en la clínica. Inclusive agentes de la DINA y del CNI que trabajaban ahí, profesionales que eran incluso de unidades donde eliminaban personas. Y nadie de la clínica sabía que esa persona, profesional me estoy refiriendo, que trabajaban en esa clínica. Hasta esas cosas logramos. Logramos establecer, imagínense, un suboficial mayor del ejército retirado, que lo metieron como mayordomo en la clínica, fue el que paseaba, por decirlo de alguna manera, al exmandatario en camilla, cuando lo llevaban a los lavados peritoneales, cuando lo trasladaban para cualquier, digamos, desde su pieza a otro lugar. Ese personaje tiene 2 hijas, una que era oficial de inteligencia del ejército, que trabajaba como jefa de gabinete del director del DINE, y la otra hermana era enfermera directa del principal médico que es responsable del paciente, me refiero a don Patricio Silva Garín. Cosas así. Después es muy largo lo que hay, pero logramos descubrir una línea de tiempo de todas las cosas que pasaron ahí con el paciente Frey. Ya, y en ese sentido, y volviendo al título de tu libro, para ti, ¿cuál es la verdad policial del caso Frey? Yo los invito a leer el libro y que saque cada lector sus propias conclusiones. Yo me quedo, por supuesto, como detective, que hay una resolución de la Corte Suprema, ¿cierto?, en que dice que son inocentes. Pero aquí hay un trabajo, ¿cierto? Y eso es lo que yo, en cierta medida, defiendo. Hay un trabajo, hay una verdad policial, ¿cierto? Aquí nosotros los detectives no trabajamos ni con atenuantes ni con agravantes, por eso separo lo judicial con lo policial. La policía lo que hace es recoger evidencias, medios de prueba, elementos, ¿cierto?, donde el juez tiene que resolver. Y aquí, ¿cómo se llama? Hubo un juez que dictó homicidio, y después la Corte Suprema dijo otra cosa, y la Corte Suprema dice que son inocentes. Perfecto, hasta ahí llego yo. Perfecto. Nelson, consulta. Cuando nosotros entrevistamos con ocasión de los 50 años al ex secretario, de la Comisión RETIC, Jorge Correa Sutil, él nos comentaba aquí en este programa que una persona, un tipo, podía estar torturando a un prisionero, lo llamaban, iba a la pieza de al lado y era un padre cálido, cariñoso, consolador y ejemplar. Quiero preguntarte, tú que entrevistaste, porque tú estuviste cerca de muchas de estas personas que cometieron crímenes horrendos. ¿Cómo te explicas esa capacidad de desdoblarse frente a algo tan terrible como es torturar o matar o asesinar o hacer desaparecer o cometer todo lo que ya sabemos que cometieron? No es fácil responder a esa parte en el sentido de que, a ver, uno como detective es profesional. Lo explico en una entrevista que di días atrás en el Mercurio. A ver, uno no tiene adversarios, no tiene personas, uno no tiene a un enemigo al lado, sino que uno lo que hace es descubrir a esas personas que, tal como dices tú, cometieron atrocidades, ¿cierto? Cometieron crímenes, ¿cierto? Pero por otro lado hay una persona que también es humana, ¿cierto? Hay distintas circunstancias, cómo llegaron ellos, ¿ya? Y por eso también explicaba de que yo he ido a Punta Peuco, por ejemplo, he ido a Colina 1 a conversar con algunos de estos militares por distintas razones. Quizás también la parte humana, pero son personas que también colaboraron y me ayudaron a entender los errores, porque eso es lo más difícil. No se olvide de que nosotros estamos investigando a un aparato estatal.
están blindados, están protegidos, hay impunidad, hay una serie de elementos con los cuales el detective tiene que sortear. Entonces, no es fácil. Bueno, esa es la capacidad que tiene el detective que tiene que tener un detective, ¿cierto? Autonomía de opinión propia, ¿cierto? Y siempre trabajar con la verdad. Cuéntame lo último porque se nos acaba el tiempo, Nelson. Tú dices lo siguiente: toda mi vida perseguí la verdad policial sin importar a quién afectara, y me tocó pagar costos por no entender que a veces la política se aparta de la búsqueda de la verdad. Fui hostigado, perseguido, denostado y marginado. Ya, perfecto. Yo lo digo de una manera muy simple y con hechos, y lo destaco en el libro. Eh, yo lo digo con toda fuerza, con toda honestidad. Si el director a su turno, me refiero de la policía, don Nelson Meri Figueroa, no hubiese tenido en su agenda, consecuente con su pensamiento, su convicción, de haber dado todo para que se investigaran los delitos de violación de derechos humanos ocurridos en nuestro país durante su mandato, que fueron 11 años como director general de la Policía Civil, yo creo que el país jamás habría sabido todos estos casos de los cuales que yo también estoy hablando, porque fue consecuente. Gracias a él logramos, él tenía una agenda día a día, para que sepa la gente, el día a día, todos los días, ¿cierto? Él siempre nos decía, manténgame al tanto, cualquier cosa, etcétera, etcétera. Si había algo urgente, teníamos una forma de comunicarnos de manera urgente. Nosotros entrábamos en la noche, a medianoche, a conversar con él, después que había tenido todas sus actividades de la contingencia como director de la policía, y salíamos 2, 3 de la mañana del cuartel, ¿cierto?, con las cosas que le íbamos informando al día a día. Gracias a él. Y llego hasta ahí nomás. Gracias a él logramos saber todas las cosas que están plasmadas en el libro. No tengo más que decir con respecto a esa... Perfecto, no te preocupes, sí lo entiendo. Pero mira, Nelson, tenemos mucho más. Bueno, en fin, el libro es apasionante, realmente muy recomendable de leer. Es un gran aporte a la historia de nuestro país, y darte las gracias también por ese aporte, ¿no? Y por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación y que Que tenga un estés buen día. muy bien. Gracias, cuídate mucho. Adiós. Bien, vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte. Al regreso vamos a estar conversando con la abogada, integrante de la comisión experta patrocinada por la Democracia Cristiana, ex ministra de Planificación de Trabajo y Previsión Social. Estamos hablando de Alejandra Kraus, quien además ha ya dado a conocer que votará en contra en el plebiscito del próximo 17 de diciembre. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista.